y decirles que esta importantísima reunión pues de verdad tuvo un antecedente en esa cumbre de jefes de Estado, la 26ª cumbre de jefes de Estado precisamente celebrada en Guatemala, en donde tuvimos la oportunidad realmente de compartir con la doctora Gina Magnolia Riaño la agenda que el gobierno del presidente Iván Duque pretende desarrollar, porque realmente en nuestro país sentimos que el hecho de tener por primera vez una mujer en la vicepresidencia y haber logrado realmente con el acuerdo que hicimos el presidente y yo, tener el primer gabinete paritario en Colombia, este es un hecho sin precedentes, pero este es un hecho que no puede quedarse en lo anecdótico, este es un hecho que no puede quedarse simplemente en las fotografías para recordar este ejercicio presidencial. Este es un hecho que tiene que transformar realmente la situación de las mujeres en nuestro país. Y tenemos por fortuna un presidente que con un gran liderazgo viene hoy por hoy pidiendo a todos los ministros hombres y a todas las ministras mujeres, por supuesto, que cada una de las carteras tenga políticas públicas, programas concretos, metas cuantitativas, indicadores verificables sobre cómo vamos a lograr nosotros que en 3 años y 5 meses que nos hacen falta de gobierno, de verdad entreguemos un país enrutado de manera definitiva e irreversible sobre esta igualdad de las oportunidades para las mujeres colombianas. Y compartiendo entonces sobre todos estos temas con la doctora Gina Magnolia y con todo el estudio maravilloso que ha hecho todo el equipo de la organización iberoamericana, pues le pedí la posibilidad de lanzar ese estudio en Colombia precisamente dentro del marco de un gobierno que está iniciando con esta gran responsabilidad, esta misión de verdad muy importante, y por esa razón pues felizmente tuvimos la presencia de ella y de todo su equipo hoy acá en Colombia. Y es que de verdad el tema del cuidado es absolutamente fundamental. Sobre este tema hay muchísimos académicos, muchísimas instituciones que han trabajado de tiempo atrás, pero sabemos que las soluciones siguen siendo precarias, no son inclusive homogéneas. Hay países como Brasil, como Chile, que han tenido avances en algunos temas, vemos Bolivia en otros temas, la verdad con particularidades, y creo que ahora cuando tengamos la oportunidad de oír en detalle lo que significa este estudio, de todas maneras vamos a llegar a la conclusión que es mucho lo que hay que trabajar desde el fortalecimiento institucional, pero especialmente desde la definición de las políticas públicas de seguridad social para lograr realmente que esta tarea del cuidado tenga un reconocimiento, pero sobre todo que permita que aquellas personas dedicadas al cuidado puedan de alguna manera ir garantizando también su propio futuro cuando llegan a la vejez, puedan tener una seguridad social que de verdad les garantice no solamente la cobertura, sino sobre todo la calidad también en esa seguridad social. Y por eso es tan importante que nos informemos analizando los distintos mecanismos de compensación que existen, para que entendiendo las experiencias y buenas prácticas que han funcionado en unos países podamos ver de qué manera podemos mejorar también las políticas y las buenas prácticas en nuestro país, porque realmente sabemos que son muchísimas las mujeres en Colombia que no solamente han hecho todo este trabajo del cuidado sin ningún tipo de remuneración, sino sobre todo sabemos que ellas han dedicado los mejores años de su vida productiva a cuidar de los demás sin tener realmente ninguna oportunidad de generar un ingreso, y lo peor, sin tener ninguna oportunidad de ir construyendo esos instrumentos que le garanticen su propia seguridad social llegada a la vejez. De tal manera entonces que aquí tenemos nosotros que recordar no solamente los compromisos que han asumido los estados en convenciones, pactos, convenios internacionales y regionales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Declaración de Plataforma de la Acción de Beijing, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención de Belém del Pará sobre derechos humanos de las mujeres y aquellos instrumentos para promover y garantizar la autonomía física, la participación de las mujeres en la toma de decisiones y sobre todo el empoderamiento económico de todas las mujeres y las niñas
especialmente de aquellas niñas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y es que, repito, es importante tener en cuenta que todas estas convenciones, muchas de ellas hacen parte del derecho supranacional, pero muchas de ellas se quedan escritas como se quedan escritas tantas normas en la legislación de nuestros países. Y es por eso que el presidente Iván Duque en su gobierno ha querido hacer énfasis en el principio de la legalidad. Queremos que Colombia sea un país que se comprometa en cumplir de verdad las leyes existentes, que se comprometa realmente en cumplir con un precepto básico, que es el respeto en esta sociedad, y el respeto a la ley tiene que ser parte fundamental de ese precepto. De tal manera entonces que en este contexto, tanto del derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho nacional, hay una gran cantidad de normativa que realmente, si la aplicáramos plenamente, impediría que Colombia mantenga esta brecha y esta asimetría totalmente inaceptable en contra de las mujeres colombianas. Tenemos una constitución que en principio garantiza la igualdad ante la ley, garantiza la igualdad de oportunidades, pero hoy las mujeres colombianas distan muchísimo realmente de encontrarse en condiciones iguales que las de los hombres. Recordando que la expresión discriminación contra las mujeres denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Es oportuno evidenciar que la discriminación, pese a tantos esfuerzos para erradicarla, se materializa en la vida de las mujeres a través de distintas condiciones, tales como, ya las mencionaba la doctora Gina Magnolia, altas tasas de desempleo, brechas laborales, brechas de protección social que ponen en desventaja a las mujeres frente a los hombres, una alta carga de trabajo doméstico, muchísimas más horas de trabajo semanal por parte de la mujer que la de los hombres, y definitivamente una sobrerepresentación de las mujeres en la economía informal. Ese 53% de trabajadores informales que hay en Iberoamérica tiene un alto componente de mujeres. De ese 53%, lo que tenemos nosotros de cifras, no sé si coincidan, es que el 60% de ellos son mujeres. Entonces estamos hablando realmente de muchísimos millones de mujeres que están en estos sectores de la informalidad, es decir, un ingreso inestable, un ingreso precario y sobre todo sin seguridad social. Y por lo tanto debemos nosotros reconocer que todas estas situaciones pues también explican la baja participación de la mujer en la representación política, en los roles de liderazgo de la sociedad, y por esa razón tenemos entonces que tener en cuenta que los datos que hoy existen pues nos obligan a tener un trabajo muchísimo más exigente desde la formulación de políticas públicas, pero también desde el liderazgo empresarial en nuestra sociedad. En la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social nos dicen que el 9% de las mujeres y el 6.7% de los hombres se encuentran desempleados en Iberoamérica. Esta tasa de las mujeres nos muestra realmente, de nuevo, esa asimetría perversa en contra de la mujer. La tasa global de ocupación es del 47% para las mujeres, mientras que para los hombres es el 73%. Más de la mitad de las mujeres de la región, el 55%, no tienen ingresos propios o perciben montos inferiores al salario mínimo mensual en su país, el que se considera un indicador de la capacidad que tiene una persona que trabaja en el mercado. En promedio, el 29% de las mujeres de la región no tiene ningún ingreso propio. El 26% de las mujeres mayores de 15 años solo perciben un monto inferior a un salario mínimo. Alrededor del 90% de los hombres de 15 años o más en la región tienen ya ingresos propios, y el hecho de recibir transferencias de este tipo no modifica para nada su situación.
La protección social en los países de América Latina es algo realmente bastante preocupante, sobre todo que no hay una información homogénea, y por eso es tan importante también tener estudios que nos permitan tener datos exactos para que a partir de allí, de esos puntos de partida, podamos entonces diseñar unas mejores políticas públicas, pero sobre todo también comparar con las políticas de otros países para saber cuáles han tenido un mejor resultado. La única excepción en términos de brecha de montos en el caso de los salarios y de los ingresos y prestaciones recibidas por las mujeres es justamente la República Dominicana. Felicitamos a la República Dominicana, vicepresidenta, donde la diferencia es favorable a las mujeres en casi 34 puntos porcentuales. En los casos de la Argentina y Brasil, donde la brecha no alcanza el 10%, se destaca que en Brasil la Constitución del 88 estableció que ningún beneficio previsional podría ser inferior a un salario mínimo y amplió los niveles de cobertura a hombres y mujeres. Y en la administración pública, realmente pues sabemos, hoy por hoy no hay ninguna mujer presidenta en Iberoamérica. Y yo tengo que decir con franqueza cómo lamentamos que quienes tuvieron esa oportunidad hace pocos años, desafortunadamente terminaron sus mandatos en condiciones que no fueron las mejores. Y esto tiene que servirnos como una llamada de atención a las mujeres que estamos en lo público. Estar en lo público significa no solamente la responsabilidad de diseñar políticas públicas adecuadas, sino de ejecutarlas, de lograr unos resultados concretos que realmente permitan demostrar que el paso de la mujer por los cargos públicos no sirve para satisfacer una ambición personal, ni mucho menos para satisfacer el ego, sino de verdad tiene que servir para hacer una transformación real de las sociedades. Y por eso me alegra también recordar, como lo hacía la doctora Gina Magnolia, en Colombia, con tantos debates que hubo en el año 2000, gracias al liderazgo del presidente Pastrana en ese momento, pudimos expedir la ley 581, que fue la ley que exigió por primera vez cuotas en el sector público, en el gobierno. Y esa ley de cuotas del 30%, criticada entonces por feministas y por machistas, pues realmente fue una puerta de entrada de la mujer a los cargos ministeriales. Hoy sabemos que ya no es necesaria, hoy podríamos perfectamente eliminarla. ¿Por qué? Porque nadie osaría volver otra vez a los tiempos de la caverna, donde dos mujeres en el gabinete eran una rareza y era un gran favor al que se le hacía a las mujeres. Yo creo que a partir del gobierno del presidente Duque, a cualquier presidente le va a quedar muy difícil en Colombia pretender tener un gabinete donde las mujeres no tengan por lo menos el 50% de los cargos en el gabinete. Pero no es esa la situación en toda Iberoamérica. Vemos cómo desafortunadamente hay países que todavía tienen una presencia minoritaria de las mujeres en los gabinetes y, lo que es peor, en los legislativos, los cuerpos colegiados. Hay países en donde apenas un 10%, Colombia apenas un 13%, en algunos es un poco mayor el porcentaje, pero seguimos con una insuficiente participación de las mujeres en la política, y por esa razón parte de las políticas públicas tiene que estar orientada a la formación, al liderazgo, a que las mujeres que tengan la vocación del servicio público tengan también toda la formación necesaria para llegar a manejar el Estado con propiedad, con excelencia y siempre con énfasis en los resultados. El empoderamiento de las mujeres y las niñas, el goce efectivo de sus derechos humanos y la igualdad entre los géneros son esenciales para esta Agenda 2030 del desarrollo sostenible y los objetivos en ella contenidos. Lograr la equidad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, el objetivo número 5, como lo recordaba la doctora Gina Magnolia, está claramente vinculado con los demás objetivos y metas, como por ejemplo el objetivo 1, poner fin a la pobreza en el mundo. Esa debe ser la meta de todos los gobiernos y de las políticas públicas y de todos los congresos. Poner fin al hambre, poner fin a la inseguridad alimentaria, a la desnutrición, lograr un pleno empleo. El pleno empleo no es una utopía. Países como Colombia, que tenemos realmente la bendición de una economía tan diversificada,
no nos hemos puesto una meta suficientemente ambiciosa de alcanzar el pleno empleo y hay que trabajar realmente en busca de ese tipo de objetivos. Lograr corregir todos los efectos del cambio climático, sobre todo realmente tener políticas para prevenir y para poder manejar el cambio climático. Todo esto tiene que ver con la mujer. En el caso del presidente Duque, una gran preocupación que ha tenido y que por fortuna estamos encontrando soluciones ha sido la situación de las mujeres, por ejemplo, en la Guajira, en la Alta Guajira, donde son las mujeres las que cargan con un tanques gigantescos llevando el agua a sus hogares, caminando 5 kilómetros para llevar el agua a sus hogares. Y hoy, gracias a que se ha logrado, ¿verdad?, con una gran dedicación del ministro de Vivienda, su viceministro de Agua, pues hoy ya podemos decir en La Guajira hay unas pilas para que puedan ir y sacar agua potable de una llave y ya no tengan que caminar 5 kilómetros, tienen que caminar 2. Es todavía insuficiente la solución, pero estamos pensando justamente en que las mujeres son las que más sufren por las consecuencias del cambio climático y por eso estas políticas públicas tienen que tener ese enfoque de género. De tal manera que yo pido a todas mis colegas vicepresidentas, a todas las ministras y ministros, a todos los miembros de los cuerpos legislativos en Iberoamérica, que realmente tengamos nosotros en este momento ese compromiso con que los objetivos del desarrollo sostenible realmente produzcan una verdadera inclusión de todos dentro de las oportunidades del desarrollo. Y ese es también uno de los pilares de nuestro gobierno acá en Colombia, esa legalidad y por supuesto esa inclusión social. Por esa razón, aquí con los 3 pilares que hemos definido en el gobierno y que están en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, consideramos que cumpliendo la ley, impulsando mucho más el desarrollo empresarial y el emprendimiento de hombres y de mujeres, por supuesto, vamos a lograr ese país con equidad, ese país con igualdad de oportunidades y un país en donde para cada uno de los que estamos en la política pública buscar la autonomía económica, el ingreso por parte de las mujeres constituya realmente un compromiso y uno de los objetivos de las diferentes carteras. Las mujeres que realmente se van empoderando en el campo económico contribuyen no solamente al desarrollo de sus familias, sino sobre todo contribuyen también a la generación de riqueza dentro de esta sociedad. Si la mayoría de las mujeres en Colombia estuvieran trabajando, pudieran aportar realmente su capacidad a la generación de ingresos, pues el Producto Interno Bruto en Colombia estaría creciendo por lo menos 2 puntos adicionales, de tal manera que no solamente por una razón ética, sino por una razón de conveniencia económica, tenemos que impulsar a las mujeres en Colombia y en toda Iberoamérica a que tengan entonces esa mayor participación en el mercado del trabajo y a que tengan un mayor espacio para su interés como emprendedoras. Ya lo decía la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, buena parte de sus proyectos de emprendimiento los llevan a cabo las mujeres y esto quizás obedece a que es la manera de hacer mucho más compatibles esas responsabilidades en el hogar con el tiempo necesario para poder desarrollar su actividad económica. Por eso necesitamos entonces que la capacitación, la información del mercado, el acceso a la financiación, todos los instrumentos que realmente permitan emprendimientos que sean escalables, que sean replicables, que sean sostenibles en el tiempo, tenga como parte prioritaria dentro de la agenda de la Cámara de Comercio y por supuesto de toda la política pública, como lo hemos dicho ya antes. En materia de protección social, nosotros requerimos definitivamente consolidar los sistemas de protección social con acceso a coberturas universales e integrales, eficientes mediante financiamientos solidarios y participativos y articulados con las políticas públicas orientadas a la calidad de vida y el retiro digno de las mujeres, el establecimiento de regímenes integrales y solidarios de protección y seguridad social que superen las brechas entre contributivos y subsidiados y las brechas de género, el financiamiento de los sistemas de protección y seguridad social cuyo carácter debe ser público, solidario y universal, evitando la segmentación
y estratificación de la protección social, el establecimiento de sistemas de cuidado que integren políticas de protección, servicios sociales, infraestructura de protección orientadas a promover la responsabilidad compartida en los hogares. Este principio de la corresponsabilidad en el hogar sí que es importante, y esa corresponsabilidad en el hogar definitivamente no depende de las leyes, depende de las leyes que pongamos al interior del hogar, y esas tenemos que ponerlas sobre todo nosotras. La corresponsabilidad en las tareas del hogar, la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, la corresponsabilidad en el cuidado de los mayores cuando los padres llegan a la vejez. Todo esto es fundamental que haga parte también de una nueva cultura, que es lo que tenemos que impulsar en nuestra sociedad. Yo quiero invitarlos a todos a que de verdad tengamos conciencia de que este es un momento determinante donde podemos hacer un punto de quiebre. Esta agenda del desarrollo sostenible puede hacer un punto de quiebre para el desarrollo de la humanidad, pero en Colombia particularmente, con un gobierno que tiene este compromiso con la equidad, un gobierno que tiene este compromiso con incluir a todos en las oportunidades y especialmente con transformar la historia de las mujeres en nuestro país. Pues realmente que no dejemos perder ni un minuto más, que concentremos todos nuestros esfuerzos y capacidad de trabajo en lograr metas concretas y en sumar todos los esfuerzos, porque esta es una sociedad donde muchísima gente está dispuesta a aportar sus esfuerzos. Yo realmente como vicepresidenta me he sentido absolutamente feliz al ver tantas mujeres que se acercan todos los días, tanto de las organizaciones de mujeres, colectivos de mujeres, pero también empresarias que son exitosísimas en su actividad empresarial y todos los días llegan a decir cómo podemos nosotras ayudar. Tenemos una actividad empresarial exitosa, pero queremos ayudar muchísimo más en lo que se está haciendo. Yo acá, por ejemplo, quiero reconocer el trabajo que están haciendo Marcela Prieto y un grupo maravilloso también de ejecutivas, Carolina Durán y también otra fundación, o sea, montones de mujeres empresarias que están aquí no para pedir, sino para ofrecer, y eso es lo que realmente Colombia tiene que aprovechar en este momento. Las mujeres que hemos alcanzado posiciones de liderazgo, de verdad tenemos por encima de todo una responsabilidad. Repito, este no es el momento de vanidades, ni de halagos, ni de fotos para la posteridad. Este es el momento de una gran responsabilidad para transformar el futuro de nuestra sociedad. Yo he tenido la oportunidad de ser la primera varias veces, debe ser obviamente por razón ya de la edad. Fui la primera ministra de Comercio Exterior y tuve el privilegio de haber puesto en este momento un 50% de los cargos directivos del Ministerio de Comercio Exterior en cabeza de mujeres. Tuve la oportunidad, el privilegio de ser la primera ministra de la Defensa, y el paso por ese ministerio que me marcó para siempre, y por eso terminé después haciendo política. Tuve el privilegio de haberlo hecho con un presidente que me apoyó incondicionalmente el día que le dije: presidente Uribe, aquí nosotros no podemos aceptar que a las mujeres en el ejército y en la policía, cuando lleguen a coroneles, las sacan de la carrera. Si ellas tienen las capacidades, la vocación y cumplen los requisitos y pasan todas las pruebas, tenemos que abrirles la oportunidad de que sean generales. Y el presidente Uribe estuvo inmediatamente dispuesto a apoyar esa iniciativa, y gracias a eso tenemos hoy en Colombia mujeres generales en el ejército, en la policía, en la Fuerza Aérea, en la Armada, almirantes, y eso sin duda realmente ha impreso en un carácter también muchísimo más incluyente y de muchísimo más cuidado y de muchísima más conciencia sobre el respeto a los derechos humanos en nuestras fuerzas militares y en nuestra policía. Cada uno de nosotros tiene que ser primero en algún momento de la vida, pero así no seamos la primera, sino la segunda, la tercera o la quinta. Tenemos que tener este momento con un gran sentido de la responsabilidad de transformar a Colombia, de transformar las oportunidades de todos, de lograr que nuestro país pueda de verdad sacar la mejor versión de sí mismo. Colombia es un país que está todavía a medio pulir, tenemos que pulirlo, tenemos que sacar de este potencial el mejor brillante, pero sobre todo podemos lograr realmente que siendo Colombia un diamante en la región,
podamos de la mano con otros países hermanos, con otros países con los que compartimos valores, preocupaciones, desafíos, precisamente con los países de Iberoamérica, dedicarnos entre todos a construir un futuro próspero, un futuro posible. Somos una comunidad de casi 800 millones de hispanoparlantes. ¿Cómo vamos a desaprovechar nosotros esta oportunidad? Teniendo la misma lengua, teniendo raíces comunes, teniendo este desafío compartido. Estoy segura que este foro de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social nos va a dejar nuevas herramientas e ideas sobre cómo fortalecer la política de seguridad social en Colombia y cómo lograr que las mujeres colombianas, con el liderazgo que tenemos y las ganas de trabajar por este país, logremos esa Colombia segura, justa, educada, emprendedora, esa Colombia incluyente, porque esa es la Colombia con la verdadera paz que todos los colombianos anhelamos y con la Colombia que de verdad esperamos también compartir la verdadera paz con nuestros hermanos venezolanos, ojalá muy pronto. Muchas gracias.